Ya damos la bienvenida en esta parte del programa a Mario Paz Castain, quien nos acompaña como para tener una aproximación también a todo esto que está sucediendo en Bolivia, porque se convirtió esto en el tema central, indudablemente, de esta jornada. Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias Santiago y a la audiencia de NPI, acá el doctor Hugo Estigarribia y el grupo y el equipo, fantástico. ¿Qué tal, doctor Estigarribia? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? Un placer estar aquí, al doctor Paz y al equipo de la televisión y a la audiencia. ¿Por qué se va Evo Morales? Mira, las cosas, para decirlas así, por una sola causa, por un solo motivo, no son difíciles de enfocar y de marcar esta. Porque si miramos lo que ha sido la gestión de Morales a lo largo de estos 13 años y casi unos meses más para completar su periodo, que era en enero del 2020, los números, como lo estabas diciendo en el anuncio de este programa, sí, son favorables a él. Pero lamentablemente desde el 2017 y quizás antes, sí, empezó a entrar en eso que se suele llamar la borrachera del poder. Que extravía a la dirigencia política cuando ve que el poder le va dando mucha solvencia, mucha concentración política, mucho poder, valga la redundancia, y olvidándose en esa cápsula y en esa burbuja que se forma en los entornos del poder, se olvidan de que el poder es efímero y que lo único que sobreviven son las instituciones. Y cuando uno pierde esa noción de contacto con la realidad, vamos a decir, la cercanía del poder te enloquece, te seduce y te enajena realmente de las condiciones cuando has sido un mandatario realmente exitoso, porque los números los favorecen. Si vamos a ver después el otro extremo, más abajo, en Chile, vamos a ver que también los extremos de los gobiernos chilenos les favorecen, pero desoyeron las voces que están ahí abajo, el de la distribución de la riqueza. Bueno, él tuvo el problema fundamental de seguir probablemente aquellos extremos de la política. Y los que se someten a los extremos de la política, sean de la izquierda o de la derecha, finalmente pierden el equilibrio, pierden el sentido del pragmatismo y la lógica del poder, que vos tenés que tener la suficiente sensibilidad para saber que el Estado debe intervenir y la suficiente racionalidad para permitir que las leyes del mercado posibiliten una acción. Bueno, ese equilibrio que te lo da el centro del pensamiento político no lo tienen muchos, y a veces muchos lo desdeñan. Eso es mentira, eso no existe. Es blanco o negro. No, en la realidad no es blanco o negro. Y en tu caso, doctor, ¿por qué crees que se va Evo Morales? ¿Cuál es la razón por la que él termina renunciando a la presidencia? Primero el pueblo le dijo que no en el referéndum y no respetó la decisión del pueblo. Para mí esto tiene una lógica consecuencia de esa razón. El referéndum dijo: no queremos más Evo Morales. Él va a la justicia, fuerza, Tribunal Constitucional le da la razón, se presenta, no gana claramente por más de 10% como debería haber ganado, que tenía que haber ganado por más de 10% con claridad. Se paga el conteo, hay sospecha de fraude en el cómputo, en el escrutinio, ¿verdad? Entonces, primero violó la ley. Y al violar la ley, le dice al pueblo no. Entonces, esta ebullición social boliviana, hoy me escribían, me decían, ¿cómo querríamos en Paraguay una oposición como la de Bolivia? Decían, ¿verdad? Pero se preparó el clima, ¿verdad? Al violarse el mandato popular, inmediatamente Evo se consideró el enemigo del pueblo. Y aunque tenía cierto respaldo popular, eso se tradujo en la urna, porque contra Mesa tuvo ese 10,10% que él se adjudica, pero ¿y los demás? Sumados todos. O sea, muy bajo era el porcentaje a favor de Evo. Entonces, para mí aquí no se juzgó ni la gestión económica de Evo, que aparentemente fue exitosa, ni la gestión política. Se juzgó el decir, el que el pueblo haya dicho que no, y el negarse al mandato del pueblo. O sea, el respeto a la voluntad popular
me parece que en términos de análisis de política internacional así mismo. termina siendo la clave. Así mismo. Claro. Y eso es transversal a un gobierno de derecha, a un gobierno de izquierda o a un gobierno del sector que venga. Y me parece que algunos tenemos mucho que aprender respecto a eso. Pero quiero repasar estos números que creo que son fundamentales, porque cuando decía también, Mario, Sí. separar la gestión de la intención de eternizarse en el poder. Creo que eso es fundamental y lo vengo diciendo desde el inicio de esta cobertura de NPI. Algunos números nomás. 2006, cuando llegaba Evo al poder, analfabetismo 13%. 2018, que es el último análisis que se tiene, 2.4%. Desocupación 9.2% en el 2006, 4.1% en el 2018. Pobreza moderada, 60.6% en el 2006, 34.6%. Brutal diferencia en el 2018. Pobreza extrema, 38.2% en el 2006, 15.2% en el 2018. Si miramos las finanzas, los números en términos económicos, un Producto Interno Bruto que cuando llegó ascendía a 9.000 millones de dólares. Hoy el Producto Interno Bruto es de más de 40.000 millones de dólares. Miremos los números con respecto a cuál era el salario mínimo en aquel entonces. 60 dólares, que saltan a la fecha a 310 dólares. O sea, claramente el análisis de socialmente cómo le fue a Evo Morales es uno, y otro es el análisis respecto a eso que definías como la borrachera del poder. Sí, porque, además agrego otra cosa, Santiago. Si miramos lo que pasó antes en términos políticos, ya no hablemos de los números macroeconómicos o de distribución, sino lo que pasó políticamente antes de Evo. Sucesión de gobiernos que fracasaban uno tras otro, duraban 2 años, 3 años, renunciaban, los golpeaban. O sea, la inestabilidad política de una élite que construía poder en Bolivia, porque eso hay que reconocerlo. Había una élite que se manejaba en los círculos de La Paz y de algunas grandes ciudades bolivianas, manejaba realmente las estructuras, hasta que los actores, vamos a decir, sociales pedían un ascenso y un crecimiento y encontraron un liderazgo natural, indígena, que es Evo Morales, pero que tenía detrás unos cuantos también intelectuales que le aportaban esa sabiduría para poder ejercer el poder en términos de una gestión que pudiera ser exitosa. Lo consiguió, pero lamentablemente retrocede políticamente a sus antecesores que no se sostuvieron en el poder. Él creía que tenía que mantener el modelo político a través de él. Y bueno, y ese es el error permanente, la lección que nunca se aprende, que lo que salva, repito y reitero, yo tengo una letanía en esta cosa, que lo único que salva a las democracias es el respeto irrestricto a las instituciones republicanas, el respeto irrestricto al Estado de Derecho, al ordenamiento, al orden constitucional. Y cuando se desbordan estas cosas, nos ha pasado a nosotros. Y no es que no hemos tenido reacciones ciudadanas, las tuvimos en el marzo paraguayo, las tuvimos antes del marzo paraguayo, las tuvimos después de estos 30 años. Pero nosotros tenemos una constitución que gracias a Dios todavía nos ha dado unos resguardos, con todas las dificultades, con sus luces y sus sombras. Esta constitución del 92, a contrario censo de lo que pasa en Chile, valga que me salga un ratito del tema, que ellos no tienen ese ordenamiento constitucional que sí tenemos nosotros. Que es para nosotros una especie de murallón. Nadie lo previó y en 1992 nos pusimos un paragolpe a los desbordes institucionales. La diferencia entre los buenos números sociales y económicos, que creo son irrefutables, pero en contrapartida el creer que solamente Evo era el camino para ello. Llega un momento en el que da la sensación que a muchos presidentes le llega aquello de la borrachera del poder. Acá tenemos varias experiencias. Sí. Así es. Acá hay un hecho interesante. El no respeto a la voluntad popular y la manipulación de la justicia. Acá en Paraguay tenemos un problema de manipulación de la justicia.
Se ha manipulado muchas veces la justicia, por ejemplo, para que puedan jurar como senadores activos expresidentes que solamente tienen que ser senadores vitalicios. En la enmienda no pudieron porque no pasó a la Cámara de Diputados, porque ya hicieron una mayoría en la Cámara de Senadores. O sea, intentos hubo. Y es muy interesante y ojalá sirva de lección para los políticos paraguayos lo que está pasando, porque estábamos también hablando antes de qué hubiera pasado si algunos gobernantes nos hubieran metido en este embrollo de la enmienda. Bueno, hubieran terminado bien su mandato, hubieran ido al bronce y tal vez el propio pueblo pedía el día de mañana una reforma constitucional que le favorecía, ¿verdad? ¿Quiénes, por ejemplo? Y en el caso de Cartes, hemos hablado fuera de cámara, ¿verdad? Si él no se metía en este embrollo de la enmienda, y él mismo creo que lo reconoció, ¿verdad? A lo mejor terminaba bien su mandato con buenos números y incluso a lo mejor su Delfín podía haber ganado la interna del Partido Colorado y después las generales, ¿verdad? Entonces, es muy importante, es una lección interesante la que deja lo de Evo Morales, porque es un liderazgo fuerte. Muy fuerte. Es un liderazgo fuerte y después de mucho tiempo. Bolivia tuvo un liderazgo como este. Haciendo un parangón, por ejemplo, si nosotros vemos la historia del Paraguay, cuando llega Stroessner y se queda muchos años, también viene después un periodo de inestabilidad política y se quedó muchos años y creó una figura fuerte. Bolivia la tuvo ahora. Y esta figura fuerte tiene que dejar el poder porque las condiciones no le dan una fuerza armada institucionalizada, una policía institucionalizada, ¿verdad? Y la manipulación de la voluntad popular y de la justicia le generó eso. Y finalmente, otra vez, la manipulación de la voluntad popular en el voto de la elección contra Mesa. Entonces, son elecciones interesantes, ¿verdad? Diferente la coyuntura que tiene Maduro en Venezuela, donde hay fuerzas exógenas, como pactos por el tema petróleo, con los rusos, con los chinos, otra coyuntura, ¿verdad? Tiene unas fuerzas militares muy inficcionadas de agentes cubanos, no es la misma situación que Bolivia, evidentemente. Entonces, yo creo que lecciones aprendidas, ¿verdad? La borrachera del poder de la que habló Mario, muy interesante, le llega, y a algunos le llega, antes que le llegue la borrachera, es la ambición de continuar y quedarse un proyecto de 5, 10, 15 años en vez del tiempo constitucional. Tú también coincidís, Mario, en esto que decía el abogado Estigarribia, aquello de, en Paraguay muchos pudieron haber creyeron que era el camino de Evo el que había que tomar y creer que solamente con ellos era posible lograr estos números. Y probablemente si se iban, cuando la Constitución le marcaba que había que irse sin intenciones de buscar una reelección, la gente iba a terminar de rodillas pidiendo que continúe. Y es muy probable que pudiera ser así, sobre todo que estamos atravesando crisis de liderazgos. O sea, no hay muchos liderazgos firmes y mucha credibilidad en la dirigencia política de nuestro país. Un presidente que hace una gestión impecable, que se rige y se somete al ordenamiento constitucional y legislativo, que mantiene una gestión exitosa, evidentemente va a ser aquí una rara avis, como dirían, dentro del panorama de la política en general. Entonces, creo sí, comparto ese criterio de que aquí hubiese tenido mucho éxito un presidente terminando su mandato, no ambicionando la reelección, no buscando los atajos, no buscando los caminos, que además ellos mismos después se dan cuenta que cayeron en graves errores que le impidieron salir incluso con mucho más poder político de lo que tenían antes de acceder al poder. Pero en fin, por otro lado, hay que ver que hubo intentos de Venezuela y de Cuba de armar las milicias al estilo de las que se armaron, de las que están en Venezuela, con el sostenimiento de las fuerzas militares. Solamente que allí hubo mucha economía de los petrodólares y de otras cuestiones vinculadas, dicen, al poder del narcotráfico, que hizo que esas fuerzas militares estuvieran totalmente sometidas, las fuerzas de seguridad también, y las milicias que actúan, las fuerzas paramilitares que tiene Venezuela, fueron las que sojuzgaron e impidieron realmente la reacción ciudadana que, por ejemplo, este año amaneció en enero con Guaidó, y hoy ya no sabemos qué está pasando. ¿Cómo analizan ustedes el perfil de gobierno de Evo Morales comparado con el perfil de gobierno de otras izquierdas?
De otras izquierdas digo lo que fue Cristina en Argentina, de otras izquierdas digo lo que es Maduro en Venezuela. ¿Cómo logra Evo Morales estos números de lo que pareciera en realidad un tipo de izquierda moderada o un tipo de izquierda racional que le retira esa élite que gobernaba, que mencionabas, Mario, pero que sin embargo no llega a un nivel de irracionalidad porque tenía un soporte político bastante moderado en general? Uno mira el tipo de gobierno de Venezuela, por tomar un tipo de gobierno, y lo compara con el tipo de gobierno de Evo Morales en Bolivia, y se da claramente cuenta que en la conducción hay una diferencia en cuanto a la racionalidad de uno y otro, y también en los resultados hay una diferencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo definirían el tipo de gobierno de Evo Morales por los números conseguidos? Lo dijiste muy bien, una izquierda moderada, pero pactando fuertemente con políticas de derecha. Yo conozco, hay empresarios paraguayos que están trabajando muy bien en Bolivia, ganaderos paraguayos también, capitales extranjeros que han invertido muy bien en Bolivia, y alianzas estratégicas interesantes como la que hizo Bolivia con China, por ejemplo. Hay que decir, un gran mercado como el de Bolivia, y te voy a decir cifras que han pasado amigos ganaderos. China le compra a Bolivia a casi $5.000 la tonelada de carne, ¿verdad? Y nuestros referentes acá no pueden vender a más de 4.000, al mejor mercado, por ejemplo. Entonces, ha hecho alianzas estratégicas interesantes, ha potenciado la inversión y por otro lado ha conservado un discurso social. O sea, una de cal y una de arena en el mismo gobierno. Un gobierno de centro con un discurso fuerte de izquierda, pero sin ser estatista, porque hay que recordar, por ejemplo, que famosa la anécdota de Chávez cuando fue a Isla Margarita y no le quisieron recibir un hotel y expropió el hotel, por ejemplo. A contar, ¿verdad? Eso en Bolivia era impensable con Evo Morales. Ahora, hay también señales de autoritarismo fuerte. Nosotros tenemos un refugiado boliviano acá, Mario Cosío, ¿verdad? El gobernador de Tarija, que entró por una valijera, ¿verdad? Por el Chaco. O sea, ha eliminado a sus opositores a través de la justicia, usando los brazos de la justicia, afín a Morales. O sea, tiene grises, negros y blancos, lo de Evo Morales. Pero lo interesante es que ha dejado fluir el capital, fluir las inversiones, pero con fuerte énfasis en lo social. Eso yo creo que no es fácil de encontrar en un gobierno. ¿Cómo lo definís vos, Mario? Mira, yo lo defino como un gobierno populista. Y creo que tiene muchos parecidos, salvando las diferencias de país y de condiciones culturales y económicas y sociales, muy parecido al peronismo, al Juan Perón de los años 50 de los años 45 y 50 hasta el 55. Él representaba supuestamente a los descamisados, a los cabecitas negras, que son los cocaleros, los indígenas de Bolivia. Pero sin embargo, cuando vos lo encontrabas en una reunión o algún periodista o alguien le sacaba una entrevista, famosa es la frase que le atribuyen a Perón, yo no sé si es... y bueno, yo voy como el taxista, pongo el señalero a la izquierda, pero giro a la derecha. Entonces, esa mezcla de tensiones y de giros y contragiros, marchas y contramarchas, es lo que caracteriza a los gobiernos populistas. Algo parecido también con Lula en Brasil. Lula surge con un poder obrero enorme de la CUT brasileña, que es ahí San Bernardo do Campo, donde ayer estaba arengando justamente. Sí. Pero cuando llega al poder tranza con la derecha, con la centro derecha, y arma una alianza. Y bueno, y al final vos no sabés qué gobierno fue, pero fue un gobierno populista, usando las herramientas para conservar el poder a lo que dé lugar. Y en estos casos extremos, siempre están los extremos que están en otros lugares, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que quieren expandir los viejos discursos de los años 60, de la mitad del siglo pasado, de la exportación del modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en parte tiene aplicación, pero no lo explica todo.
porque hay que mirar cuáles son las condiciones. Por ejemplo, en el tema chileno yo no le atribuyo toda la razón a la injerencia internacional, que tiene su razón. Pero hay unos problemas que lo admiten los propios hoy gobernantes de Chile. Señores, acá hay una desigualdad que no la hemos visto, aunque la vimos mal. Y fue una torpeza que muchos pretendan desconocer eso que Chile gritaba internamente. Entonces, claro, no es cuestión de ver comunistas por todos lados o como se llama, fascistas por del otro lado. Es cuestión de buscar razonablemente los estudios y las condiciones. Vos decís, sí, es muy fácil decirlo aquí desde un set de televisión, pero los que están en el ejercicio de la política, tenemos, porque finalmente nosotros somos también políticos, tenemos la obligación de escudriñar estos derroteros, estos caminos, y ver lo que mejor le conviene a nuestros países, a nuestros pueblos, a nuestras sociedades, que están ansiosas realmente de que encuentren dirigentes que entiendan e interpreten y no concentren poder social, poder político, poder económico, que finalmente corrompe absolutamente, como decía el famoso Law Action, ¿no? Ocurrió algo en Chile que creo que en el análisis es equiparable con lo que vaya a suceder en Bolivia o en cualquier otro país. Hay una clase que era pobre, que se pasó a la clase media y que empezó a darse cuenta que tenía derechos, que podía pegarse ciertas concesiones que antes no se las pegaba, en materia ociosa inclusive, no solamente gozar de un colchón en materia de educación, gozar de un colchón en materia de salud, sino que planificara vacaciones, por poner un ejemplo. Claro. Que antes ni por si acaso tenían la posibilidad luego de finalizar un año. Cuando esa clase media sufre algún tipo de traspié, se levanta, porque no quiere volver a lo que era anteriormente. Evo Morales consigue números importantes para una clase que era absolutamente olvidada en Bolivia y gobierna con esos sectores sociales. El que venga ahora, sea quien sea, ¿qué es lo que tiene que sostener para que no exista un estallido social? Independientemente de que sea un gobierno de derecha, de centro o de izquierda, ¿cómo tiene que gobernar atendiendo a lo que hizo el antecesor que es Evo Morales, Mario? Mira, en parte lo estuvimos conversando en los bloques anteriores. Mi manera de ver es que el que venga va a tener que mantener y sostener de alguna manera esa movilidad social, ese ascenso social que le permitió a gente excluida de todo a tener por lo menos las condiciones mínimas y las posibilidades o expectativas de poder avanzar hacia adelante. Es decir, no se puede permitir el gobernante que venga que hayan retrocesos, porque si no va a ocurrir lo que está ocurriendo en Chile o le va a ocurrir peor. Sí. Porque convengamos una cosa también que creo que no dijimos. El PEMAS con Evo Morales y demás equipos que tiene ese partido, tiene más del 45% del poder. O sea, es una fuerza política muy importante y el que venga a gobernar va a tener que conversar, va a tener que dialogar. Y yo creo que un gobernante como Mesa, por ejemplo, no digo Mesa porque es el personaje que salió segundo y que tiene las posibilidades, por lo menos hasta ahora, de convertirse, si siguen los procesos así, en un futuro gobernante de Bolivia. Es una persona que tiene sensibilidad, nosotros lo hemos conversado varias veces con él, es un hombre de mucha pasión por Bolivia. Él acompañó, te doy un detalle nomás para decir que no estoy hablando solamente de la retórica. Él acompañó la defensa de Bolivia en la lucha en La Haya con las diferencias de límite con Chile y viajó con Evo. Estuvo presente cuando se leyó el fallo del tribunal. Estaba Evo, 2 o 3 más y estaba sentado Carlos Mesa, que fue uno de los defensores. O sea, ese tipo de liderazgo político, de conciencia de diálogo, creo que le puede llevar a él o a quien sea finalmente el presidente de Bolivia a tener que razonablemente conducir este proceso. No se pueden permitir retrocesos, se tiene que permitir también considerar las cosas como pueden mantenerse
vos hablabas de Chile, y el problema es que en Chile llegaba esa clase media nueva que sucede en todo el mundo transversalmente. Si nos vamos a España y si nos vamos a Irlanda, vas a encontrar las mismas casos. La gente que asciende y que tiene 3 hijos o 2 hijos, que es la familia tipo hoy prácticamente en las grandes sociedades, bueno, uno va a ir a la universidad y el otro no va a poder ir. Esas son las grandes decisiones que a veces le afectan tremendamente y que o no puede mandar a ninguno de los dos. Porque en el caso de Chile la educación pública no es gratuita. Entonces, todos estos elementos se deben tener en cuenta y volviendo a Bolivia, que es el tema que hoy nos convoca y nos está sometiendo al análisis, es complejo porque ahí hay mucha inversión, hay mucho capital que está orientando, no olvidemos que ellos tienen asfaltado hasta los límites, nuestros límites que son totalmente de tierra o sin tierra, ellos los tienen con rutas de cemento, hasta casi la frontera con Paraguay. Entonces, ha tenido un desarrollo Bolivia que va a tener que mantener también de alguna manera, pero conciliando esos intereses de las grandes mayorías que hoy han sido incorporadas y que si retroceden en sus conquistas y en sus ascensos sociales, le van a generar un problema enorme al futuro gobernante que va a tener que dialogar con todos los actores políticos, va a tener que buscar los consensos y sobre todo, aunque sean frágiles, aunque sean débiles, el último recuerdo es la institucionalidad. Son las instituciones. Más allá de los extremos, las instituciones siempre te van a mantener. Eso mismo te quiero preguntar, Hugo. ¿Cuál es la mochila que tiene el que venga a partir de ahora después de lo que fue el gobierno de Evo? Un hombre muy conectado socialmente, Evo Morales. Un indígena, un país con alto índice de población indígena, un sindicalista fuerte, un liderazgo fuerte, parecido al de Lula, ¿verdad? Por eso yo creo que tiene que ser un hombre de equilibrio y de capacidad de diálogo, de conexión también con la sociedad, ¿verdad? Porque hoy Bolivia está muy dividida. No podemos negar eso. El porcentaje importante de gente que apoya a Evo Morales es alto. Es alto. O sea, está prácticamente partida en 2 Bolivia, ¿verdad? Y si nosotros vemos los resultados electorales, Evo ganó aparentemente, ¿verdad? Si bien un resultado fraudulento, se supone que es una realidad. Entonces, no es fácil gobernar Bolivia. Está demostrado, esos gobiernos fueron gobiernos que duraron muy poco, presidentes que no terminaban mandato, igual que gobernar Ecuador. Gobernar Ecuador no es fácil, gobernar Bolivia tampoco. Son países con profundas desigualdades sociales, con un fuerte componente indígena, con grupos indígenas diferenciados, conectados con factores de poder como Fuerzas Armadas de repente, en el caso de Ecuador, ¿verdad? Entonces, lo de Bolivia no es fácil. Mesa, un intelectual conocido, ya ejerció la presidencia en el pasado. Hay que ver también el liderazgo que tienen nuevas figuras como Camacho, por ejemplo. Ahí refirió la gente que está frente a la embajada, sí, acá el nombre de Camacho, ¿verdad? Que emerge como una figura de contestación a Evo Morales, que no es el candidato presidencial. Entonces hay que ver si se anula este proceso y se hace un nuevo proceso electoral, si estas figuras no se presentan, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? O sea, y si en el mismo equipo de Evo, a lo mejor hay una nueva figura, una nueva ficha tipo indígena que se pueda barajar. O sea, diversos escenarios que hay que ver. Está todo por verse. Hoy muchos estarán festejando la renuncia de Evo, pero cuidado, tiene que aceptar eso la Asamblea. Y la Asamblea hoy está manejada por el partido de Evo. Sí, más, ¿verdad? Hay que ver a quién designa como presidente que tendría que terminar el mandato. Y hay que ver qué pasa con esa primera vuelta electoral. Si se anula, o se confirma ese resultado. Si se confirma ese resultado, el presidente que asume el próximo mandato, otra vez Evo, cuidado. O sea, esta renuncia es a este mandato, a este tiempo. O sea, mucha cuestión está por verse. ¿Es estrictamente necesario que un presidente de la República se pronuncie en un episodio de este tipo, como lo están haciendo algunos actores? ¿O quienes se pronuncian porque claramente pertenecen a un sector o de izquierda o de derecha, muy marcadamente, que hasta es una obligación sentar una postura como esto es un golpe de Estado o este es
un respeto irrestricto a la democracia, a la voluntad popular. Mario. Yo creo que fundamentalmente tomando como ejemplo lo que pasó hace unas semanas atrás con las elecciones en la Argentina, no fue inmediata la reacción del presidente Mario Abdo ni a la Cancillería paraguaya. Tomó un tiempo. No digo que fue muy lejano, muy distante, pero tomó unas horas. Unas horas tomó. Como midiendo cómo el acontecimiento se iba registrando, los sucesos se iban dando, y al finalmente mandó protocolarmente lo que corresponde. Yo creo que está fue haciendo protocolar en este y creo que momento, fue prudente. En una palabra, hay una posición prudente porque yo considero que él no está enrolado en los extremos. Yo creo que no está enrolado en los extremos, me parece a mí, por lo menos de sus declaraciones, pero sí tiene una fuerte integración hacia el Grupo de Lima, que es un grupo de centro derecha realmente. Pero con Evo Morales tuvo una relación muy particular. Él estuvo en La Paz el 12 de junio. Él se volvió a reunir después en la frontera con Evo Morales. O sea, hay una relación que se trabó, me parece a mí, estoy hablando como un observador, y me parece que en este momento quizás estén midiendo bien cuáles son las palabras justas, los mensajes adecuados para un momento como este. No me cabe duda que tal como lo dijo el canciller uruguayo, Rodolfo Ninova, van a buscar el mecanismo de respetar. Esto no es un golpe de Estado, porque ese es el discurso del extremo. Es cierto, una presión fuerte, pero una presión que venía de otros orígenes y finalmente él renuncia. No le pusieron no lo llevaron a un cuartel para renunciar. Pero sí muchos lo que agregan a eso, no lo llevaron a un cuartel o no le pusieron una pistola, han secuestrado gente. Sí, sí, claro, dice que secuestraron gente, quemaron casas, en fin, dieron un ambiente, pero un ambiente, vuelvo a repetir lo que ya iniciamos en estos comentarios, en estos análisis, que están un poco también, estamos llevando un poco al ritmo de los sucesos y de la noticia, ¿no? Creemos que estos sucesos tienen una sistematicidad de más de 3 años. En estos últimos 21 días se concretaron realmente los sucesos que hoy eclosionan con la caída de Morales. Con respecto Hugo, a lo de Mario Abdo Benítez y el no pronunciamiento hasta este momento, ¿cuál es tu lectura? Yo creo que es prudente que espere. Voy a decir por qué. Porque Paraguay, Bolivia es un país estratégico para Paraguay. Es el camino hacia el Pacífico. Es algo que venimos sosteniendo algunos amigos que hablamos de temas de relaciones internacionales. Nosotros tenemos que hacer el péndulo hacia el Pacífico. Lo hicimos entre Brasil y Argentina, ahora tenemos que hacer el péndulo. Y Bolivia es el camino. Y nosotros somos el camino para Bolivia hacia el Río de la Plata. Entonces, es prudente saber esperar. Es cierto, Mario Abdo Benítez tiene una buena relación personal, fuera de lo común, porque Evo es un hombre de izquierda y Mario Abdo Benítez se lo ve como un hombre de centro-derecha, categóricamente. Pero los asuntos de Estado no se manejan por simpatías. Y eso Mario manejó bastante mal con Bolsonaro. Hay intereses, no simpatías personales. ¿Verdad? Te digo cariñosamente, Marito, que le dijo Bolsonaro, lo hizo en función a una línea de buscar simpatía del gobernante paraguayo. Pero nosotros casamos como algo personal. No. Entonces, la relación con Evo puede ser buena, pero es un asunto de Estado. ¿Y por qué digo que seamos prudentes? Porque también hay que ver cómo se van desenvolviendo estos hechos. Por eso la línea del canciller Uruguay es interesante. Uruguay es un país interesante si nosotros lo vemos desde el punto de vista internacional. Y el derecho internacional, las relaciones internacionales de Uruguay siempre han sido el factor de poder de Uruguay. Entonces, de alguna manera lo que dice el canciller uruguayo marca una línea de prudencia que tenemos que seguir. Vamos a ver cómo se desenvuelve el acontecimiento, vamos a esperar un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. En todo caso, podría haber un pronunciamiento del presidente paraguayo diciendo si había una renuncia, está el mecanismo institucional de sustitución, ¿verdad? Vamos a respetar las decisiones institucionales de la hermana República de Bolivia. Entendiendo la soberanía. Claro, entendiendo la soberanía. Y técnicamente Evo todavía sigue siendo presidente. Claro, sigue siendo presidente. ¿No será aceptada su renuncia? Y, por supuesto, en el caso de Bolivia no se justifica una intervención tan jugada, tan extrema como la que tuvo Mario Abdo con Guaidó.
Venezuela que es un posicionamiento ya mucho más extremo contra un gobierno extremo también, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que se impone una línea de prudencia, de equilibrio, mirando los intereses nacionales en lo que estamos construyendo con Bolivia, porque ahora estamos construyendo con Bolivia cosas interesantes. La bioceánica, ¿verdad? Está licitando, estamos hablando de línea de transmisión hasta Bolivia, estamos hablando de intercambio de gas por energía eléctrica que podemos vender nosotros de acá a sin permiso de nadie, ¿verdad? Entonces, en función a esa relación, en función al manejo institucional de Bolivia, en función a que, eso es cierto, uno de los puntos fuertes de este gobierno es el respeto a la ley, a la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, manejarse en esa línea con mucha estrategia, pero a la vez también un silencio puede ser imprudente. Claro. Ni una voz muy fuerte, ni un silencio imprudente, te diría. Entonces, esa sería la línea que yo a priori veo, observar un poquitito el desarrollo del acontecimiento y pronunciarse después. Quiero insistir un poco en esto, porque creo que llevar estos elementos o estas crisis internacionales a un escenario local, ese es el ejercicio más adecuado y creo que nos da la posibilidad incluso de dibujar ciertos escenarios que se puedan llegar a dar en nuestro país eventualmente con esto que está sucediendo en la región. A modo de conclusión, Mario, ¿cuál es en un cuaderno de apuntes lo que tomarías nota para nuestro país diciendo esto que sucedió en Bolivia, esto que sucede en Chile, esto que sucede en otros países, si bien tiene elementos diferentes en cada uno de estos países y detonantes diferentes, ¿cuál sería la lección para un país como Paraguay? Me parece tratar de aprender la lección que nunca hemos aprendido, de que los poderes y la concentración de poderes son efímeros, que la única defensa que tenemos para avanzar es el respeto a la institucionalidad, que el poder absoluto corrompe absolutamente, que por más buena gestión e intención que tengas, si te rodeas de un equipo que realmente te va a llevar finalmente a lo que no pretendes hacer, te va a terminar embutiendo en los clásicos derroteros de la política tradicional. Bueno, nosotros tenemos que tomar nota y sobre todo porque tenemos un país con condiciones especiales. Hoy justamente, a pesar de que tenemos enormes desigualdades, pero sin embargo tuvimos algunas sabidurías muy bien hechas, aplicadas, como por ejemplo lo que ya hemos hablado de nuestra Constitución, y fundamentalmente de las condiciones que hemos mantenido a pesar de esas diferencias políticas y de confrontación permanente y de una democracia prácticamente electoral y no consolidada. Hemos sabido mantener este sistema que nos lleva 30 años inéditos en la historia del Paraguay, que si lo sabemos construir con una mirada un poco menos fanática, menos radicalizada y sobre todo menos sectorial, porque finalmente ni podemos hablar ni siquiera de ideologías, sino de fanatismos por determinadas porciones del poder que se ambicionan desde ciertos sectores. Bueno, tenemos que aprender finalmente de eso y que finalmente para construir democracia hay que saber dialogar. Para saber dialogar tenés que tener apertura. El poder hoy en ninguna parte del mundo se construye desde una sola alternativa o desde una sola opción. Tenés que compartir, por lo menos, yo no digo que se distribuyan, pero vos tenés que hablar. Tenés que buscar los consensos por lo menos básicos, las alianzas inteligentes que te permitan gobernar y esas son las cosas que finalmente tenemos esas condiciones. Tenemos un país medianamente equilibrado en lo macro, pues muy desequilibrado en la distribución también, pero que si somos capaces de hacer de tomar estas lecciones, creemos que podemos dar una oportunidad. Uruguay y Paraguay son los países que hoy se están más o menos, no digo escapando, pero sí más o menos desde sus distintas escalas, porque hay que reconocer que la escala uruguaya en términos de educación pública y formación ciudadana y cívica tiene una tradición de décadas.
y que a nosotros estos 30 años nos están sirviendo de formación para construir algo mejor para el futuro, sobre todo para ese bono demográfico que tiene el país. Si somos capaces, si esa dirigencia que nos va a reemplazar a nosotros, porque biológicamente va a suceder eso, entonces esa gente, estos jóvenes que tienen que hacerse dueños del poder, dueños del verdadero poder construido a base de diálogos, consensos y fundamentalmente con una mirada desde un Estado aplicado cuanto sea necesario y un mercado cuanto sea posible. Gracias. Esas son las bases fundamentales. Gracias, Mario. Hugo, ¿cuál es la lección a tomar en el apunte? Respetar la voluntad popular, no manipular la justicia del poder y finalmente respetar los procesos electorales para que esos resultados arrojen a un gobernante legítimo. O sea, 3 estamentos. No se respetó un referéndum, se manipuló la justicia para que pueda presentarse Evo y se manipuló el proceso electoral finalmente. Si nosotros aprendiéramos estas lecciones, ya podríamos ir mucho mejor de lo que estamos. No estamos mal. La Constitución nuestra sigue incólume, sigue siendo el murallón de defensa de la democracia. No tenemos una ciudadanía despierta y activa como la que demostró Bolivia o Ecuador o Chile, lo cual es a veces un factor que conspira en contra de cambios importantes. Pero sí tenemos otras virtudes en las cuales tenemos que perseverar y una política exterior, en este caso inteligente, en el manejo de lo que se está resolviendo en Bolivia. Gracias, doctor, por estar con Muchas nosotros. gracias.